Ella está sentada frente a ti, con la taza entre las manos, diciendo que todo está normal, que no pasa nada, que solo está conversando, pero sus ojos vuelven a los tuyos justo cuando cree que no la estás mirando. No se inclina de forma evidente, no dice una frase provocadora, no cruza ninguna línea visible. Sin embargo, cada vez que tú hablas, su cuerpo parece escuchar antes que su mente. Los dedos se tensan en la taza, la sonrisa aparece tarde, la mirada se queda un segundo más y después se aparta como si hubiera sido descubierta. Ahí está la tensión que muchos hombres no saben leer. Buscan una confesión, una frase clara, una señal grande, cuando a veces el deseo aparece precisamente en el esfuerzo por no mostrarlo, no como permiso, no como certeza absoluta, no como una invitación automática, sino como una grieta pequeña entre lo que una mujer intenta controlar y lo que su atención termina revelando. El hombre ansioso se precipita en esa grieta y la rompe. El hombre tranquilo la observa sin invadirla. Esa diferencia lo cambia todo, porque el deseo real no siempre necesita ser perseguido. A veces necesita espacio suficiente para dejar de esconderse. Una falsa creencia muy común es pensar que una mujer interesada siempre va a actuar de manera directa, intensa o verbalmente obvia. Muchos hombres esperan un mensaje claro, una declaración, una risa exagerada, una mano puesta sobre el brazo de forma evidente, y cuando eso no ocurre, concluyen que no hay nada. Otros cometen el error contrario. Ven cualquier sonrisa, cualquier mirada amable, cualquier gesto de educación y construyen una historia completa en su cabeza. Ambos extremos nacen del mismo lugar, falta de calma. El estoicismo no consiste en volverse frío ni en fingir indiferencia, sino en aprender a mirar sin ser arrastrado por lo que uno quiere que sea verdad. Una señal aislada no basta. El contexto importa. La repetición importa, el momento importa. La diferencia entre cómo actúa con todos y cómo actúa contigo importa más que el gesto en sí. Una mujer puede tocarse el pelo porque está nerviosa, porque tiene calor o porque realmente se altera cuando te acercas. Puede bajar la voz porque el lugar es ruidoso o porque contigo entra en un registro más íntimo. El hombre que entiende esto no colecciona señales como pruebas. Observa patrones como alguien que respeta la realidad. No necesita convencerse de que hay deseo. Deja que la conducta se muestre varias veces, en distintos momentos, sin empujarla hacia una conclusión conveniente. La primera señal silenciosa suele estar en la mirada, pero no en una mirada teatral, fija y obvia, sino en una mirada que parece luchar consigo misma. Ella te mira cuando tú estás hablando. Sostiene el contacto un poco más de lo necesario y luego aparta los ojos hacia la mesa, la ventana o el vaso. Después, vuelve. No lo hace con todo el mundo. Con otros, mira de forma relajada, rápida, social. Contigo hay una pausa distinta, como si la mirada llegara antes de que ella decidiera permitirla. En una conversación de grupo, quizá alguien cuenta una historia y todos se ríen, pero ella busca tu reacción primero, aunque no estés hablando. Ese pequeño movimiento dice mucho más que una frase preparada. No significa que debas acercarte de golpe ni interpretar su atención como una promesa. Significa que hay una energía dirigida hacia ti que merece ser leída con serenidad. El hombre desesperado ve esa mirada y cambia la postura. Sube el tono, intenta impresionar, se vuelve demasiado consciente de sí mismo. El hombre sereno no castiga la señal con ansiedad, mantiene la conversación, respira, sostiene la mirada cuando toca y la suelta sin convertirla en un duelo. Esa calma crea seguridad. Si esta idea te resulta familiar,
Si alguna vez has visto una mirada volver a ti más veces de las que la situación explicaba, deja un me gusta con la misma calma con la que conviene leer estas señales, sin exagerarlas, pero sin negarlas. Otra señal aparece cuando el cuerpo empieza a corregirse justo en el momento en que tú entras en su campo. No se trata de pensar que cada gesto de arreglo personal sea deseo, porque muchas mujeres se acomodan el pelo, la ropa o los pendientes por costumbre, por comodidad o por simple conciencia de imagen. La clave está en el cambio. Antes de que tú llegaras, estaba relajada, con el cabello cayendo de cualquier manera, apoyada en la silla, hablando sin medir demasiado. Tú te acercas hasta la mesa, preguntas algo sencillo, y ella endereza la espalda, se toca el pelo cerca del cuello, ajusta la manga, pasa los dedos por el borde de la copa o acomoda la chaqueta como si necesitara recuperar control sobre cómo está siendo vista. Es un gesto pequeño, pero tiene una carga psicológica clara. El cuerpo intenta presentarse mejor ante alguien cuya presencia importa. A veces, ese arreglo viene acompañado de una sonrisa contenida o de una respiración apenas más alta. No es una actuación vulgar, es una reorganización silenciosa. El deseo, cuando se quiere ocultar, no siempre se muestra como avance, sino como autocorrección. Ella no dice, quiero gustarte, pero su cuerpo se prepara para ser visto por ti. Y aún así, un hombre con disciplina no se lanza encima de esa pista. La registra, sigue siendo respetuoso y observa si aparece junto con otras señales. La madurez consiste en notar sin señalar, porque en el instante en que dices, te pusiste nerviosa cuando llegué, puedes convertir una tensión agradable en una defensa incómoda. El tono de voz revela otra capa, y muchas veces es más honesto que las palabras. Una mujer puede decir lo mismo que le diría a cualquiera, pero no decirlo de la misma manera. Con otros, habla rápido, funcional, abierta. Contigo, baja un poco la velocidad, suaviza el final de las frases, deja silencios más largos o se ríe con una respiración distinta, menos social y más íntima. En una mesa con varias personas, quizá alguien le pregunta por su trabajo y responde normal. Tú le preguntas algo parecido y de pronto su voz cambia de temperatura. No necesariamente se vuelve seductora de forma evidente. A veces se vuelve más baja, más cuidadosa, como si quisiera que la conversación quedara entre los dos, aunque haya gente alrededor. También puede ocurrir lo contrario. Se pone torpe, responde demasiado rápido, bromea de más, interrumpe y luego se corrige. El deseo oculto no siempre sale como seguridad. A veces sale como desorden. Aquí, el hombre tranquilo tiene una ventaja enorme, porque no necesita llenar cada silencio ni rescatarla de cada nerviosismo. Imagina que ella se queda callada después de una frase tuya, mira el borde de la mesa y sonríe sin saber qué añadir. El hombre inseguro se asusta y empieza a hablar sin parar, explica, justifica, rompe el momento. El hombre con dominio interno deja que el silencio respire. No lo usa para intimidar, no lo estira como un juego cruel, simplemente no huye de él. Esa capacidad de no correr detrás de cada pausa hace que la tensión no se convierta en presión. La cercanía física repetida es otra señal, quizá una de las más malinterpretadas. No hablamos de invadir espacio ni de tomar contacto como prueba de nada. Hablamos de esos movimientos aparentemente casuales que, vistos una sola vez, no significan mucho, pero repetidos empiezan a dibujar una dirección. Ella se acerca para mostrarte algo en el teléfono y, cuando ya lo has visto, no se aparta enseguida. Pasa detrás de tu silla aunque había más espacio por otro lado. Se queda cerca después de hacer una pregunta pequeña, como si la excusa hubiera terminado, pero su cuerpo no tuviera prisa por marcharse. En una cocina, durante una reunión, por ejemplo, entra a buscar agua. Te pregunta
Si sabes dónde están los vasos, los encuentra, sirve uno, y aún así, permanece allí, apoyada en la encimera, haciendo una observación cualquiera sobre la música. La frase es mínima, pero la permanencia no lo es. Muchas veces, el deseo no se declara acercándose con una intención clara, sino creando oportunidades para que la proximidad parezca accidental. El error masculino está en convertir esa proximidad en una conquista inmediata. Un hombre sin autocontrol se pega más, baja la voz de manera forzada, intenta tocarla demasiado pronto o hace un comentario que pesa más que el momento. Entonces, ella retrocede, no necesariamente porque no hubiera interés, sino porque la tensión dejó de sentirse segura. El hombre estoico entiende que la cercanía ofrecida no es una licencia para invadir, es una invitación a cuidar mejor el espacio. Se mueve con naturalidad, mantiene una distancia elegante y permite que sea la repetición, no su impaciencia, la que confirme el ambiente. También están las preguntas personales que parecen casuales, pero buscan información sensible. No siempre llegan como una investigación directa. A veces, una mujer interesada no pregunta, ¿tienes pareja? De frente, rodea el tema. Dice algo como, ¿y tú sueles venir aquí solo? Seguro tu novia se aburre de escucharte hablar de eso. ¿Eres de los que desaparecen cuando están con alguien? ¿Vives solo o compartes piso? La pregunta puede venir envuelta en humor, en una suposición o en una broma que le permite retirarse si la respuesta la expone demasiado. Lo importante no es solo qué pregunta, sino cuándo lo pregunta y cómo reacciona a la respuesta. Si mencionas que no estás con nadie y ella baja la mirada con una sonrisa breve, cambia de tema demasiado rápido o vuelve más tarde a tocar el asunto desde otro ángulo, quizá está midiendo un terreno que no quiere reconocer abiertamente. Pero aquí hace falta mucha prudencia. Hay personas curiosas por naturaleza, mujeres sociables que preguntan por la vida de todos sin una intención romántica, compañeras que necesitan información práctica o amigas que hablan de esos temas con facilidad. Ese es el contraejemplo que un hombre equilibrado debe tener presente. Una mujer puede ser cálida, cercana y curiosa sin desearte. La diferencia aparece cuando la curiosidad se vuelve selectiva, cuando contigo hay más cuidado, más tensión o más seguimiento emocional que con los demás. Por eso, el hombre que observa bien no se alimenta de fantasías. Compara conductas, no para juzgarla, sino para no engañarse a sí mismo. La templanza no solo protege a la otra persona de tu presión, también te protege a ti de construir castillos sobre gestos normales. La señal más reveladora y también la más delicada aparece cuando sus palabras y su cuerpo no caminan en la misma dirección. Ella puede decir, estoy tranquila, mientras no deja de mirarte la boca cuando hablas. Puede decir, me tengo que ir pronto, y quedarse 20 minutos más junto a la puerta, sosteniendo las llaves sin usarlas. Puede bromear diciendo que no le caes tan bien mientras se orienta hacia ti con todo el cuerpo y busca tu reacción después de cada frase. Esa contradicción no debe leerse con arrogancia, como si tú supieras mejor que ella lo que siente. Debe leerse como una tensión humana. A veces, una persona quiere proteger su imagen, su prudencia, su historia anterior o el miedo a quedar expuesta, y el cuerpo va dejando señales antes de que las palabras se atrevan. En una escena sencilla, ella dice que no le importa si te vas temprano, pero cuando te levantas, su gesto cambia apenas. Se queda callada, mira el vaso, pregunta a qué hora sales mañana y la conversación que parecía cerrada se abre de nuevo. Un hombre torpe diría, sabía que querías que me quedara, y con eso destruiría la sutileza. Un hombre más inteligente responde con ligereza, sin humillarla ni empujarla. Puedo quedarme un poco más si la conversación sigue así. Ahí no hay presión, hay presencia. Más adelante, cuando pienses en esto, deja en los comentarios una sola experiencia concreta. ¿Qué señal
silenciosa te hizo dudar más porque sus palabras decían una cosa y su comportamiento otra. Conviene hablar de lo que arruina el deseo, porque a veces no se pierde por falta de señales, sino por exceso de hambre. Hay hombres que, en cuanto perciben una mirada más larga o una cercanía repetida, cambian de energía por completo. Empiezan a lanzar insinuaciones, buscan contacto físico sin permiso, hacen preguntas demasiado íntimas, se colocan demasiado cerca o convierten una conversación ligera en una negociación incómoda. En una reunión, por ejemplo, ella se acerca con la excusa de preguntarle a un hombre por la canción que está sonando. Se queda un poco más, sonríe, mira su vaso, parece cómoda. Él interpreta eso como una autorización total y en menos de un minuto le toca la cintura. Le dice que ya se notaba y le susurra algo que no venía al caso. El ambiente se rompe. Ella da un paso atrás, busca a una amiga, empieza a responder con frases cortas. Quizá había curiosidad, quizá incluso había deseo, pero él no supo sostenerlo. Lo confundió con urgencia. En la misma situación, un hombre más tranquilo habría contestado la pregunta, habría dejado una pausa, habría seguido conversando sin invadir, permitiendo que ella eligiera quedarse no por presión, sino porque el espacio seguía siendo agradable. Este es el centro de la mirada estoica. No eres más atractivo por reaccionar más rápido, sino por no convertir tu impulso en una carga para el otro. El deseo necesita tensión, pero la tensión se vuelve rechazo cuando alguien la empuja con demasiada fuerza. La elegancia masculina está en sentir la posibilidad sin reclamarla como deuda. La lectura más fina no consiste en memorizar gestos, sino en entender la combinación entre atención, control y repetición. Una mirada aislada puede ser casual, un arreglo de pelo puede no decir nada, una voz más suave puede depender del lugar, una pregunta personal puede ser simple conversación, una cercanía puede venir de la confianza y no del deseo, una contradicción entre palabras y cuerpo puede nacer de nervios, cansancio o incomodidad. Pero cuando varias de esas señales aparecen juntas, cuando se repiten en momentos distintos y cuando ella parece debatirse entre acercarse y disimular, entonces hay un ambiente que merece ser tratado con inteligencia, no como una prueba definitiva, sino como una posibilidad viva. El hombre estoico no necesita ganar esa posibilidad en el instante. Observa si ella se siente más relajada con su presencia o más atrapada. Nota si sus silencios abren espacio o piden distancia. Sabe que respetar no significa ser pasivo y que acercarse no significa invadir. Puede hacer una pregunta más personal, proponer continuar la conversación otro día o sostener una mirada con calma, pero siempre dejando una salida limpia. Esa salida es importante, porque el deseo que no puede decir que no, tampoco puede decir que sí con libertad. Y cuando un hombre entiende eso, su presencia cambia. Ya no parece alguien intentando obtener algo, sino alguien capaz de estar en una situación intensa sin perder el centro. Para muchas mujeres, esa diferencia se percibe antes de que se nombre. Al final, el deseo oculto no se entiende mirando solo a la mujer, también se entiende mirando al hombre que recibe la señal. Dos hombres pueden estar frente a la misma mirada, la misma pausa, la misma cercanía y producir resultados opuestos. Uno se emociona demasiado, se adelanta, reclama, interpreta, invade. El otro permanece atento, mide el contexto, responde con respeto y no necesita convertir cada gesto en victoria. Esa es la fuerza silenciosa de la calma. No apaga la tensión, la vuelve habitable. Una mujer puede intentar ocultar lo que siente por prudencia, orgullo, miedo, timidez o porque todavía está descubriendo si esa atracción merece confianza. Sus ojos, su voz, su postura y sus pequeñas excusas pueden revelar más de lo que sus palabras aceptan.
Pero nada de eso elimina la responsabilidad de actuar con clase. El hombre que realmente entiende el deseo no es el que se lanza sobre cada señal, ni el que presume de leer lo que nadie dijo, ni el que se siente dueño de una posibilidad. Es el que sabe mirar sin ansiedad, acercarse sin invadir y retirarse sin perder valor. Porque muchas veces una mujer no recuerda al hombre que más insistió, sino al que supo mantener la calma cuando ella misma estaba intentando ocultar lo que sentía.